Muy feliz sábado para todos. Un gusto estar con ustedes. Voy a empezar con quizás un tono no tan alegre, pero es lo que es la historia detrás de este tema, ¿verdad? Hace poco, desafortunadamente, 3 personas me pidieron dejar de ser miembros de la Iglesia Adventista, ¿sí? Fui a la casa, me dijeron queremos dejar de ser miembros de la Iglesia Adventista. Les pregunté por qué y me dijeron porque vamos a ir a ser miembros de la Iglesia de la Reforma. ¿Alguien escuchó hablar de la Iglesia de la Reforma? Entonces yo lo que les dije, bueno, obviamente respeto la decisión, pero les pedí si me podían dar la razón por la cual se van, ¿sí? No solo a dónde se van, sino por qué se van. ¿Qué encontraron en la Iglesia de la Reforma que les hizo pensar que tenían que irse de la Iglesia Adventista hacia la Iglesia de la Reforma? ¿Se entiende lo que yo estaba preguntando, verdad? Yo quería que me cuenten qué encontraron en la Biblia, qué vieron que no se está haciendo o que sí se está haciendo y no se debería hacer. ¿Cuál es el problema que encontraron en la Iglesia? Y bueno, me empezaron a contar una historia. Ya cuando vienen con historias, a mí ya me empiezan a desviar del camino, ¿no? O sea, yo estaba esperando, a ver, abrimos la Biblia, vamos directo a un texto y el texto dice así y la iglesia hace asá y se acabó, ¿verdad? Pero ya empezó con una historia y a mí esas cosas ya me dan mala espina. Y la historia era algo así como que en la Primera Guerra Mundial la Iglesia Adventista dijo que estaba bien ir a la guerra y que por algún motivo eso significa que la Iglesia Adventista está a favor de matar. Y el 6º mandamiento dice: no matarás. Yo dije, bueno, está bien, vamos a buscar información sobre eso. Y después me dijeron, no, pero además eso no es todo. Eso no es todo. Además, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta como miembros de iglesia policías y militares. Entonces yo les pregunté, ¿y cuál sería el problema que haya miembros en la iglesia que sean policías y militares? Y me dijo, ellos portan armas. Y como una persona que porta armas, tal vez se ve en una situación en la cual tiene que usarla. Y en esa situación tal vez tiene que hacer ¿qué cosa? Matar a alguien. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en contra del 6º mandamiento que dice: no matarás, no matarás. Entonces, a mí esto me quedó dando vueltas y me senté a analizar los argumentos, ¿sí? A estudiar lo que me dijeron para presentarles una respuesta, ¿sí? Yo les presenté la respuesta, no me volvieron a contestar, no me han dado ninguna respuesta. Yo encaré estos 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Primero, matar, ¿sí? Matar. ¿Qué significa matar? ¿Qué significa no matarás? Segundo punto, ¿puede un policía o un militar ser miembro de la Iglesia Adventista? Y tercero, ¿la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es a favor o en contra de la guerra? Esos eran los 3 puntos que yo entendí que me estaban planteando, entonces yo quería ver si tenían razón o no. Entonces esa es la idea detrás de esta presentación. ¿Están conmigo? ¿Les parece interesante o hablamos de otra cosa? ¿No? ¿Vamos con esto? Buenísimo. Entonces, el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, bien simple, no matarás. Ahora, la palabra que se utiliza para matar es la palabra hebrea ratzak, que es una palabra que significa asesinar, matar, y tiene la idea detrás de que está premeditado y de que está con intención, ¿sí? Hay intención de matar y está premeditado. Entonces, hay muchas palabras en hebreo para matar, pero en este mandamiento hay una de ellas. Y es justo una palabra que tiene la idea de que hay una premeditación y hay una intencionalidad. ¿Está bien? Yo con esto simplemente estamos buscando en el diccionario qué es lo que dice la palabra no matarás. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, tenemos a Israel en el monte Sinaí. Y Dios desde el monte Sinaí dice los 10 mandamientos. El 6º es no matarás. Bien. Entonces Dios dice, no matarás. Fantástico. Luego, en Deuteronomio, capítulo
20 me parece, Dios les dice: destruyan al amorreo, destruyan al hitita y destruyan a todos los cananeos. Ahora, yo te pregunto, si estuvieras ahí, estuviste en el Sinaí y estás después allí en Deuteronomio y Dios te dice: no matarás. Ok, entendido. Ahora tenés que destruir al hitita y el amorreo. ¿Cómo hacemos? Porque si no me equivoco me dijiste ¿qué cosa? No matarás. Y ahora me estás diciendo: matá. O sea, hay algo que no estoy entendiendo. Entonces, hay una aparente contradicción. Si me dice no matarás y después me dice tienes que ir y matar allá, hay un problema. Hay un problema, ¿verdad? Entonces yo tengo que resolver ese problema. No puedo quedarme con, bueno, es el Antiguo Testamento, ¿a quién le importa? Porque eso es lo que diría una persona que no le interesa estudiar la Biblia. Entonces nosotros sí tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que encontrar una respuesta a esto. Porque si no, cualquier persona nos puede encarar y decir la Biblia no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay contradicciones. Dios dice no matarás y luego dice andá y matá. Entonces no tiene sentido leer este libro. Entonces yo tengo que buscar una respuesta inteligente, una respuesta razonable, una respuesta que tenga sentido. Ahora sigamos en lo que es el Antiguo Testamento y en especial en los libros de Moisés, ¿verdad? Moisés escribió el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Éxodo capítulo 22 dice esto: si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte, ¿qué cosa? No se considerará homicidio, pero está matando. Pero está matando. Sin embargo, ya el mismo Antiguo Testamento, 2 capítulos después de no matarás, te está diciendo: si matás al ladrón cuando te está robando, no es homicidio. O sea, no es pecado. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte sí se considera homicidio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si te estás defendiéndote porque te están atacando de noche en tu casa y no es que te levantaste y hoy quiero matar a alguien, ¿no? No es que hoy a ver a quién puedo matar, sino que estabas durmiendo, entró alguien a tu casa a robarte, te defendiste y la persona terminó muriendo. ¿Eso no es? ¿No es qué? No es pecado. No es pecado, no es homicidio. Muchas gracias. Por otra parte, dice Deuteronomio capítulo 19, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. ¿Qué está diciendo? Si van a cortar leña y el hacha se te va volando y sin querer matás al otro, eso no es ¿qué cosa? No es pecado. Sin embargo, lo mató. Al ladrón, defendiéndose, lo mata, pero no es pecado. El mandamiento dice no matarás. Se me escapa el hacha, lo mato, sin embargo, no es pecado. El mandamiento dice no matarás. Entonces hay algo, evidentemente, que nosotros tenemos que profundizar en este mandamiento, porque si no, si decimos no matar, punto, entonces esto tendría que ser pecado. Y defenderse en su casa contra el ladrón tendría que ser pecado también. Pero sin embargo, el mismo legislador dice esto es pecado y esto no. Entonces tenemos que afinar el lápiz y ver de qué se trata esto. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, Jesús está hablando en el sermón del monte. Y Jesús dice: ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no mates, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del Gehenna. Ahora, Jesús está diciendo que el problema verdadero detrás de no matarás, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero problema del no matarás? Lo que ocurre adentro. Lo que ocurre adentro de la persona que está haciendo la acción. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque el que está cortando leña, se le escapa el hacha, no estaba pensando a ver a quién puedo matar con mi hacha, sino que se le fue volando, se le salió el hierro. El que estaba en su casa, como dijimos antes, y se mete el ladrón y se defiende, no estaba esperando a alguien para matarlo. Pero acá Jesús dice,
esto no es solamente no matar. Acá el problema es si lo odias, el problema es si lo insultas, el problema es si lo maldices, ya eres culpable ¿de cuál mandamiento? Sexto mandamiento, no matarás. Interesante. Es interesante que Jesús está haciendo la distinción que nosotros estamos mencionando en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo está repitiendo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer algunos comentarios bíblicos no adventistas, ¿sí? Personas que han escrito acerca del mandamiento sexto, a ver qué opinaban. Mi interés era saber qué opinaban los comentaristas bíblicos. Por ejemplo, John Wesley. ¿Quién conoce a John Wesley? ¿Alguien? John Wesley, Conflicto de los Siglos, un buen libro, te lo recomiendo. John Wesley, un reformador, ¿sí? Un reformador del siglo XVIII, dice: no harás nada que lastime la salud, la vida o tu propio cuerpo o el de otro. Esto no prohíbe nuestra propia y necesaria defensa o que los magistrados condenen a muerte a un ofensor, pero prohíbe toda malicia y odio a cualquiera, porque aquel que odia a su hermano es un asesino y toda venganza que surja de ello. Del mismo modo, la ira y lastimadura, dicha o hecha o apuntada a ser hecha en la pasión. Sobre esto expande el mandamiento nuestro Salvador en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué está diciendo John Wesley? John Wesley dice que el mandamiento prohíbe matar con intención, prohíbe matar con premeditación, pero no prohíbe la legítima defensa y no prohíbe tampoco, ¿qué cosa? Que un Estado condene a muerte. En algunos estados de Estados Unidos existe ¿qué cosa? Pena de muerte, pena de muerte. Ahora, vamos a ir meditando en esto, ¿no? Si en un estado que es legal dar pena de muerte a un criminal por cierto crimen, el juez, cuando le traen a la persona y dice, esta persona es culpable, por lo tanto, la pena es la muerte, pregunta, ¿ese juez está matando a la persona? Está mandándolo a morir, ¿verdad? Ahora, ¿ese juez odia a esa persona? ¿Tiene una intención de matar a esa persona? ¿Venía pensando a ver a quién puedo condenar a muerte hoy? No, simplemente está ejerciendo ¿qué cosa? La ley. Está haciendo su trabajo. El verdugo, cuando le traen al criminal y dicen a esta persona hay que aplicarle la inyección, silla eléctrica, lo que sea, y el verdugo baja la palanca, aprieta el botón, lo que sea, ese hombre está matando a esa persona. Sin embargo, ¿ese verdugo odia a esa persona que no vio nunca en su vida? No, no necesariamente. ¿Venía pensando, a ver, ojalá me toque matarlo a este? Tampoco. Es una persona que está cumpliendo con su trabajo. Entonces John Wesley dice esto, ¿verdad? Un magistrado puede dar pena de muerte sin incurrir en pecado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Tiene sentido? George Haydock, católico, ¿sí? Ya no es un reformista, es un católico, dice: estos preceptos deben tomarse en su total extensión, prohibiendo no solo el acto último, sino todo aquello que lleve a él. Los magistrados están autorizados a infligir la pena de muerte. Nosotros estamos autorizados a defendernos contra un agresor injusto, pero nunca deberíamos intentar matarlo, ¿sí? Entonces, en la otra punta, ¿verdad? John Wesley, reformista. George Haydock, católico. Y los dos opinan lo mismo. Los magistrados pueden condenar a muerte y no es pecado. Y si te defendés de alguien que te ataca injustamente y se termina muriendo, no es pecado. Matthew Henry. De hecho, el comentario de Matthew Henry se tradujo al castellano y está en venta a través de ACES. O sea, es un libro interesante, es un comentario bíblico completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de Matthew Henry, una persona que no es adventista, no fue adventista, porque cuando Matthew Henry vivió no existía la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Matthew Henry comentó sobre la Biblia y dice: no prohíbe matar en una guerra lícita. Es decir, para Matthew Henry hay guerras lícitas y hay guerras ilícitas, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso.
o en nuestra necesaria defensa, ni a los magistrados el dictaminar pena de muerte a los ofensores, porque aquellas cosas tienden a preservar la vida. Fíjense que todos coinciden en los mismos puntos. ¿Se dieron cuenta, verdad? Todos están de acuerdo en que legítima defensa está bien, en que los magistrados pueden dar pena de muerte, ¿sí? Y ahora Matthew Henry introduce la idea de una guerra lícita. Guerra lícita, matar en guerra lícita. Adam Clarke habla de la guerra y dice, guerra para extender el imperio o el comercio. Esa no está bien. Esa es una guerra ilícita, ¿sí? ¿Cuáles son? Las guerras para extender el imperio o el comercio. Esas guerras, si se mata en esa guerra, es pecado. Entonces, ¿qué tipo de guerra, en qué tipo de guerra no sería pecado? Bueno, vamos a suponer que el día de hoy viene un país extranjero con ejércitos y dicen, vamos a tomar Argentina, vamos a clavar nuestra bandera aquí y nos vamos a quedar y vamos a tomar el control, ¿sí? ¿Ustedes quiénes creen que van a salir a defender el país? Los militares. ¿Con qué? Con armas. Y van a dispararlas, ¿verdad? Van a hacer fuego contra los invasores. De acuerdo a Matthew Henry, si defendiendo la patria, que es lo que tienen que hacer los militares, para eso están, matan a alguien, eso no es pecado. No es pecado, porque es el trabajo de esa gente, defender la patria. No es, hoy tengo ganas de matar gente, ojalá venga alguien, ¿verdad? A ver a quién puedo dispararle. Entonces, vamos a seguir avanzando. John Gill, matar en guerra lícita o defendiendo la vida propia cuando ésta está en peligro, o la ejecución de malhechores por mano u orden del magistrado civil, y matar a alguien sin saberlo, sin planearlo, no deben ser tomados como violación de esta ley. John Gill coincide con todas estas ideas, ¿verdad? No matarás, perfecto, pero tiene estas excepciones. David Guzik, hasta ahora estábamos hablando de toda gente de siglos anteriores. David Guzik vive hoy en día y es un comentarista bíblico y él escribió esto. En hebreo y en inglés, obviamente, hay distinción entre matar y asesinar. Entonces, para David Guzik hay una diferencia entre matar a alguien con justificación legal o sin justificación legal, matar a alguien con justificación moral o sin justificación moral. ¿Cuál sería la justificación legal? Un juicio. Si el juicio dice que la persona es culpable y debe morir, hay una justificación legal en caso de juicio. Y en el caso moral, matar en defensa propia, ¿sí? Si una persona en defensa propia le quita la vida a alguien, ante un magistrado debería tener una contemplación, ¿sí o no? Si una persona va a juicio porque mató a alguien, pero me estaba defendiendo porque me estaba por matar a mí, probablemente esa persona termine siendo culpable o inocente. Inocente. Entonces, por último, patriarcas y profetas. Ahí sí, llegando a casa, ¿verdad? ¿Qué dice Elena White sobre el sexto mandamiento? En Patriarcas y Profetas dice, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. Me llamó la atención lo siguiente, ella podría haber puesto todo acto que contribuya a abreviar la vida, punto. ¿Sí o no? Podría haber dicho, cualquier cosa que abrevie la vida es matar, fin de la historia. Pero ella puso todo acto de injusticia es pecado. Todo acto de injusticia está penado por la ley no matarás. Ahora, esto nos puede llegar a decir que hay actos de justicia que no serían pecado. Porque yo te hago una pregunta. El diluvio, ¿por qué vino? ¿Se largó a llover? Y bueno, se largó a llover, se ahogó la gente, mala suerte. ¿Cómo fue el diluvio? Bien, pero ¿quién lo mandó? Dios mandó el diluvio. Entonces, si Dios mandó el diluvio y el diluvio mató a la gente, significa que Dios ejecutó juicio. Y Dios quitó la vida de la gente. Entonces, si Dios dijo no matarás y manda un diluvio,
hay un problema. Hay un problema. Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Cayó fuego y azufre del cielo, ¿verdad? Porque sí, porque justo ese día había nubes de fuego y azufre. No, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, pero fue un acto de juicio y un acto de justicia. Entonces, lo que tenemos que ir considerando es la idea de que matar es pecado siempre y cuando tenga una intención y una premeditación, ¿sí? Una intención negativa, una intención de odio y una premeditación. Ahora, si matar ocurre por justicia, ¿sí? Por un juicio, eso no sería pecado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco del cuerpo policíaco y militar. Yo meditaba en lo siguiente. Si un policía o un militar, para convertirse al adventismo, ¿sí? Al cristianismo y al adventismo, debe dejar de ser policía o debe dejar de ser militar, yo estoy seguro de que tendría que haber algo en la Biblia o en el espíritu de profecía que diga eso, ¿sí o no? Yo tendría que encontrar un texto que me diga algo parecido, pero ¿saben qué? No existe un texto así. Y de hecho había un cuerpo que se llamaba soldados romanos, que eran una especie de policía o ejército en los tiempos del primer siglo, ¿sí o no? Y ellos cargaban con espadas, ellos tenían espadas. Y obviamente si había una situación tenían que sacar la espada y utilizarla. Y a veces por ahí con esa espada tenían que matar a alguien. Y me parece interesante que cuando Juan el Bautista está haciendo lo que su nombre dice, ¿qué estaba haciendo? Bautizando en el río Jordán, la gente se acercaba a él ¿para qué? Para bautizarse. Y se le acercan unos soldados, Lucas 3:14, y dice, ¿y nosotros qué debemos hacer? Preguntaron los soldados. Y yo dije, este es el momento en el que Juan le tiene que decir, dejen de ser soldados, dejen las armas, bautícense y sean cristianos. ¿No es el mejor momento ese? ¿No es el momento para decir eso? ¿Qué les dice Juan el Bautista? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Si te tienes que conformar con tu salario, significa que tienes que seguir trabajando. ¿De qué? De soldado. Y el soldado tiene que cargar con espada. Y si llega el momento y la situación de tener que utilizarla y por la desgracia el otro muere, y bueno, pero Juan no le dijo que deje de ser soldado. Entonces me parecería extraño tener que pedirle a un policía o un militar que deje de ser policía y militar para venir a la iglesia adventista. Cuando Jesús vino a buscarlo un centurión, ¿verdad? Un centurión le dijo, tengo un siervo que está muy enfermo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tengo una persona que está muy enferma en casa, pero di la palabra, no tienes que venir. Di la palabra y mi siervo va a sanar. Tú dices la palabra, mi siervo sana. Y Jesús dijo, les aseguro que no encontré en Israel a nadie con tanta fe. ¿Cuánta fe que tiene este soldado? ¡Qué increíble! Y dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa hora el siervo del centurión fue sano. ¿No era un buen momento para que Jesús le dijera, mira, yo te voy a sanar a tu siervo, me encanta tu fe, pero es hora de que dejes de ser soldado y me sigas a mí? ¿No era un buen momento para decir eso? Pero no dijo nada. Jesús le dijo simplemente, ve y tu siervo va a estar sano, no te preocupes, ¿sí? Va a estar todo bien. Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio era un soldado que tenía otros soldados a cargo, estaba ayunando, se le aparece un ángel, el ángel le dice anda a buscar a Pedro, él te va a decir cómo sigue la historia, manda a buscar a Pedro, Pedro viene, entonces Cornelio le dice, Pedro, yo te mandé a llamar, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Quiero saber qué hay que hacer, Pedro. Y Pedro le empieza a hablar acerca de, bueno, qué bárbaro, que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Ahora, cuando Pedro está hablando, ¿se acuerdan qué pasa? ¿Qué pasa en la casa de Cornelio? ¿Alguien se acuerda? Desciende el Espíritu Santo sobre todos los que están ahí.
sobre Cornelio, otros soldados, otras personas. Desciende el Espíritu Santo y dice que empiezan a hablar en lenguas, empiezan a glorificar a Dios. Y ahí Pedro dice, dejen de ser soldados. No. Pedro dice, traigan agua para bautizar a esta gente. O sea que estaban siendo soldados, llenos del Espíritu Santo, y se iban a bautizar. Y Pedro no dijo nada sobre dejar de ser soldado, dejar de ser oficial del ejército romano. Ahora fíjate lo que dice Romanos 13. Los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Ahora, uno se podría preguntar, si el siervo de Dios tiene una espada, ¿quién se la dio? ¿Quién le dio esa espada? ¿Cómo? La autoridad, ¿verdad? Pero en definitiva, ¿quién estableció la autoridad? Dios. Ahora, ¿te parece que Dios le va a dar la espada, pero dice, pero no la uses? Toma la espada, pero no la llegues a usar, ni se te ocurra, porque ahí va a ser pecado. ¿Se te ocurre que Dios va a tener un siervo que hace lo que Dios no aprueba? Establecí una fuerza que va a hacer cosas que a mí no me agradan, pero la establezco igual, ¿verdad? Van a estar pecando constantemente, pero ahí están. Ahí está el cuerpo policíaco, ahí está el cuerpo militar. Aquí dice que está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Y cómo lo va a castigar? ¿Lo va a reprender? Mal hecho. Malo. No hagas más esto. ¿Cómo lo va a castigar? ¿Lo va a mandar al rincón? La única manera va a ser utilizando la fuerza, va a ser utilizando las armas. Y en este caso a mí me llama la atención la idea de que todos, o sea, de que el ideal fuera de que los policías y los militares dejen de ser policías, dejen de ser militares y todos se unan a la iglesia, entonces quedaríamos sin policía, sin militares, y adivinen qué pasaría en el mundo. Si no hay nadie que defienda, entonces es la ley de la selva, ¿verdad? Porque los criminales tampoco van a dejar las armas. No es que, bueno, si no hay policía, entonces no usamos más armas, porque no es justo, ¿verdad? No sería justo. No, sería un mundo dominado por criminales y todos en la iglesia temiendo que vengan los criminales con armas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la fuerza policíaca no es perfecta, hay gente corrupta, pero hay gente que hace las cosas bien. Las fuerzas militares no son perfectas, hay gente corrupta, pero hay gente que hace las cosas bien. Pero en definitiva, el que estableció eso es Dios. El que estableció eso es Dios. Y criticar y decir que eso no es válido es un poco infantil. Es un poco infantil y incoherente, porque no se puede dejar de tener policía y militares para que todos se conviertan al cristianismo. ¿Quién tiene autoridad para dar muerte? ¿Quién tiene autoridad para dar muerte? Bueno, en Levítico capítulo 24, Dios dice que aquel que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. ¿Quién tiene autoridad para dar muerte? Dios. ¿Por qué? ¿En qué contexto estamos? ¿Quién es el que manda en el pueblo? Dios. Es una teocracia, ¿verdad? Dios está arriba y Dios dice, este tipo de crimen se castiga con la muerte. Y los demás tienen que ejecutar lo que Dios dice. Ahora, ustedes saben que con el tiempo Israel se estableció en la tierra prometida y el pueblo empezó a pedir ¿qué cosa? Danos un rey. Queremos un rey. Ya no queremos ser una nación que no tiene rey, queremos rey. Samuel estaba triste, Dios también, pero dijo, está bien, si quieren un rey, yo les voy a dar un rey. Yo les voy a dar un rey. ¿Y qué pasó? Fíjate, 2 Samuel 1:15. El rey David llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. ¿Quién tiene autoridad para dar muerte ahora? El rey. Ahora el rey tiene autoridad para mandar a matar. ¿Sí? Fíjate lo que hace Salomón, ni bien se sube al trono. Primera
Primera cosa que hace Salomón al subir al trono. Salomón le dijo a Benaías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Hay que matar a Adonías, hay que matar a Simei y hay que matar a Joab. Y fueron y mataron a los tres. ¿Quién tiene la autoridad? El rey. El rey tiene autoridad de mandar a matar. Ahora, ustedes saben que con los años vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se llevó cautivos, se llevó al rey, que murió en el camino, en cautividad, se quedaron sin rey. Entonces ahora, ¿quién tiene la autoridad para matar? Fíjate esto. Daniel capítulo 2, estamos ahí, no más, ahí está, Daniel 2:12, Nabucodonosor mandó a ejecutar a todos los sabios. ¿Quién tiene la autoridad para mandar a matar? El rey de Babilonia. El rey de Babilonia ahora tiene la autoridad para mandar a matar. Fíjate esto. No sé qué pasó ahí. Me parece que la letra es blanca y el cartel tendría que haber sido negro, ¿no? Pero la idea es un texto bíblico donde dice que Dios le dio a Nabucodonosor el reino. Dios le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su reino y la autoridad. Por lo tanto, Dios decide que ahora el que manda y el que puede dar muerte es el rey Nabucodonosor. Fíjate lo que pasa en Juan 18, porque después, entre idas y vueltas, el que queda es el Imperio Romano. ¿Sí? El Imperio Romano es el que queda por muchos siglos, ¿verdad? Y cuando Pilato le traen a Jesús, Pilato les dice, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. O sea, los judíos están diciendo, nosotros no podemos matar. ¿Por qué? Porque perdimos esa autoridad. Ahora la autoridad la tiene ¿quién? El César. Por eso venimos a hablar ¿con quién? Con Pilato. Si no, lo hubieran matado ellos. Si ya tenían el juicio hecho, ya estaba, listo. Por más injusto que sea, ya hubieran podido matarlo en el momento a Jesús, pero no podían matarlo porque no tenían autoridad. Entonces tenían que ir a buscar la autoridad para matar. ¿Quién es? El César. Entonces pedimos al César que mande a matar a Jesús. Eso es lo que pasa en Juan 18. Ahora, con respecto a la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cuanto a la guerra. Yo hice algo que la verdad es increíble, se van a asombrar. Puse en Google, posición oficial Iglesia Adventista, guerra. ¡Wow! Digo que es un erudito este hombre, ¿verdad? Lo que sabe esta persona. Puse eso y apareció automáticamente un documento oficial de la Iglesia Adventista. Dice, esta declaración nunca ha sido revocada. Es decir, que desde que se hizo hasta hoy nunca cambió. Lo que dice ahí acerca de la posición oficial de la Iglesia Adventista sobre la guerra nunca cambió. ¿Qué más dice? Desde el principio la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha defendido firmemente la no beligerancia para sus miembros. Eso significa no guerra. No beligerancia es no guerra. Desde el principio. Documento oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fíjate lo que dice ahí. Desde el 18 de abril de 1917, la Iglesia Adventista del Séptimo Día declaró oficialmente que está en contra de la guerra. Y si eso nunca cambió, es la misma declaración hasta el 30 de octubre de 2021, ¿sí o no? Es la misma declaración. Ahora, uno dice, bueno, pero Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, de acuerdo a Google, comenzó el 1914 y terminó en el 18. O sea que esta declaración fue durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, no después, fue durante la Primera Guerra Mundial. Entonces esto nos deja dos posibilidades. Esta gente está muy confundida y no sabe lo que pasó, que es una opción. O esta gente está hablando de la opinión de una persona, tal vez, que estaba en el liderazgo y dio su opinión sobre la guerra, y están haciendo afirmaciones no verdaderas con respecto a la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a la guerra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido? Entonces,
Aquí dice, los adventistas tienen que levantarse para trabajar a favor de la paz. Los cristianos creemos que la guerra es resultado del pecado y Satanás se deleita en la guerra. Su objetivo consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, ya que es una táctica de distracción para interferir con la obra del Evangelio. ¿Sí? Entonces, esa es la posición oficial de la Iglesia con respecto a la guerra. Entonces, en esta tarde, creo que yo he presentado suficientes evidencias bíblicas para decir que los 3 argumentos que me dieron estas personas para abandonar la Iglesia, los 3 son falsos, y los 3 son antibíblicos, y ninguno de los 3 se sostiene. No sé si hay preguntas o aportes. Esa es la idea. Si se entendió, si no se entendió, lo podemos explicar mejor. Espero que sí se haya entendido. ¿Cómo estamos? ¿Súper claro? Buenísimo. Entonces, eso era lo que yo quería compartirles. A lo mejor no es un tema lo más feliz del mundo, pero la idea es poder conversar acerca de esto porque hay veces que estamos sin preparación. Estamos sin preparación cuando de repente vienen y dicen, ¿pero qué, no conoces la historia de la Iglesia? ¿No conoces la historia de la Iglesia? Y más o menos, yo sé que en 1844, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Eso es todo lo que sé. 1844, 1863, por ahí, eso es lo que sé. Y de repente viene gente que te dice, no, pero esto es así porque en la Primera Guerra Mundial, y te cuentan toda una historia que suena increíble, ¿verdad? Pero las historias pasan, ¿verdad? Y por otra parte, ¿no? Que no lo incluí ahí porque, bueno, no era parte del argumento. A mí me llama la atención que cuando yo leo la Biblia y habla de un zarandeo, ¿alguien leyó sobre el zarandeo? ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es el zarandeo? ¿Alguien hizo una zaranda en algún momento? ¿Separar con qué? Con una zaranda, ¿no? Que es como una especie de un colador, ¿no? Ahora, la pregunta es, esta es la pregunta, ¿separa qué cosa de qué cosa? ¿Qué cosa? El grano ¿de qué cosa? De lo que no sirve. De lo que no sirve, ¿no? Vamos a decir del grano, que es lo útil, de lo que no sirve. La pregunta es la siguiente. Cuando pones el grano y lo que no sirve en la zaranda, ¿qué cae? ¿El grano o lo que no sirve? Lo que no sirve se va, lo que sirve queda, remanente. Ahora, a mí me asombra que una persona piense que irse equivale a ser el remanente. Me asombra eso. Me asombra que una persona piense que irse de la iglesia es igual a permanecer. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Si remanente es permanecer, si la definición de remanente es lo que queda, ¿cómo puede ser que haya que irse? Si la definición misma de remanente es lo que queda. Entonces, si te vas de la iglesia, no vas a estar con el remanente. No vas a estar en el remanente. Pero por definición, no porque haya un estudio, ni porque la historia, ni porque la Primera Guerra Mundial, ni que por todas las presentaciones que yo te hice sobre no matarás. Si te vas de la iglesia adventista, entonces no vas a ser parte del remanente. Esto no significa que todos los que están en la iglesia adventista son parte del remanente, pero en mi Biblia y en tu Biblia está la fecha de nacimiento de la iglesia. Está la fecha de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Están todas las características de la iglesia adventista del séptimo día. Y en Apocalipsis capítulo 3 dice que está la última iglesia que se llama la Odisea. ¿Y esa iglesia cuál es? ¿Cuál es la Odisea? Bueno, no la describe así, ¿no? La iglesia de la Odisea dice que está tibia, que está haciendo las cosas mal. Pero ¿saben qué? Yo cuando termino de leer el capítulo 3 no encuentro una octava iglesia. No encuentro otra iglesia. Termina ahí. La Odisea es la última. No dice, pero bueno, pero también está la otra iglesia, ¿verdad? Después de la Odisea y menos mal que está la otra. No, dice, la última iglesia es la Odisea. Te vas de la Odisea, entonces no estás en la última iglesia. Estás en otro lado, digamos, donde no existe. Estás en un lugar que la Biblia no dice.
Entonces yo sé dónde estoy, yo sé dónde estoy parado y alabo a Dios por haberme mostrado el camino, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia remanente, la Iglesia que tiene la verdad, ¿sí? La Iglesia que tiene la verdad con apostasía, pero no está en apostasía. ¿Sí? La Iglesia tiene apostasía, sí, seguro. Hay un montón de personas que están en apostasía, pero no está en apostasía la Iglesia. ¿Está bien? Entonces yo no me puedo guiar por eso. A ver, no, porque el pastor, ¿qué pasa? El pastor es un ser humano. Si el día de mañana se encuentran que, como dije hoy en la escuela sabática, el día de mañana el pastor Luciano aparentemente durante la semana vendía droga. Bueno, mala suerte. Pero eso no te va a cambiar la Biblia. Eso no va a cambiar la justificación por la fe. ¿O sí? No. Eso no va a cambiar la iglesia tampoco. Es simplemente una persona que hace cosas malas. Bueno, mala suerte, listo. Tendrá que pagar sus culpas de alguna manera. Pero eso no tiene nada que ver con la verdad, ni con el remanente. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y si no, me bajo. ¿Estamos bien? Que Dios te bendiga.